Al estimar un parámetro poblacional, se comete un error dado por la diferencia entre la estimación y el verdadero valor del parámetro. Este error de estimación es desconocido, por lo que es imposible saber en cada caso cuál es la magnitud o el signo del error. Para valorar el grado de precisión asociado con una estimación puntual, se parte de dicha estimación para construir un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza está formado por un conjunto de valores numéricos, tal que la probabilidad de que este intervalo contenga el verdadero valor del parámetro pueda fijarse de antemano. Esta probabilidad se denomina nivel de confianza del intervalo y la amplitud de este constituye una medida del grado de precisión con el cual se estima el parámetro. Esto se va a representar con la siguiente expresión, donde tenemos el parámetro poblacional que se comporta de acuerdo a una determinada distribución de probabilidad, alfa que es el nivel de significancia y 1 menos alfa que se conoce como el nivel de confianza. P es la función de distribución de probabilidad en el parámetro y tenemos el valor inferior del límite de confianza, del intervalo de confianza y el valor superior del intervalo de confianza, que se obtienen a partir de los estadísticos de la muestra, son la media y la varianza, así como del estadígrafo que corresponde a la distribución de probabilidad del parámetro que estamos utilizando. ¿Sí? Las distribuciones que vamos a encontrar sería la Z, una distribución normal para una media mu, o para comparar dos medias mu1 menos mu2, cuando la n es mayor o igual a 30, estamos hablando que el tamaño de la muestra es grande, o cuando se conoce la varianza poblacional a partir de estudios previos o de estimaciones anteriores. Entonces, si mi distribución, si mi tamaño de muestra es mayor o igual a 30, o si conozco la varianza poblacional, aunque el tamaño de muestra no sea mayor a 30, podríamos trabajar con una distribución Z. Tenemos la distribución T de Student para una media mu, para comparar dos medias mu1 menos mu2 cuando la n es menor o igual a 30 o no se conoce la varianza poblacional. Quiere decir que lo único que tenemos son los datos de la muestra, ¿sí? Y n es menor a 30. Cuando queremos hacer análisis o calcular intervalos sobre una sola varianza, estaríamos hablando de una distribución cuadrada. Y cuando queramos comparar si dos varianzas son iguales o si su cociente de las varianzas sea igual a 1, que implica una igualdad de varianzas, estaríamos hablando de una distribución f de Fisher. También podríamos trabajar con una distribución z normal para una proporción o para comparar dos proporciones, la proporción 1 menos la proporción 2, cuando se cumplen las condiciones de la aproximación binomial a la normal. Acercándonos un poco al concepto de intervalo, vamos a suponer una población infinita con media desconocida mu y desviación estándar sigma, y que se quiere estimar el valor de la media poblacional mu, por lo que se toma una muestra de tamaño n. De acuerdo con el teorema central del límite, se sabe que la media muestral menos la media poblacional entre la desviación estándar de la distribución de medias se distribuye normalmente con media 0 y varianza 1, lo cual se representa como n de 0 de 1, de tal manera que tenemos un intervalo de confianza que está limitado por los valores de menos z más z para un cierto valor de probabilidad. Esta expresión se lee como que la probabilidad de que el valor de la variable aleatoria estandarizada se encuentre en el rango de valores definidos dentro del paréntesis es BP. ¿Sí? Entonces, esta expresión quedaría dada de esta manera, y de esta expresión lo que vamos a hacer es despejar el valor de mu para tener una expresión que nos permita calcular el intervalo de confianza para esta media poblacional. Para esto podemos multiplicar todos los elementos de mi expresión por la sigma de x barra, ¿sí? Para quitar el denominador. ¿Sí? Entonces, de manera que esto va a estar multiplicando a la z, va a estar multiplicando a la z, y al multiplicarlo aquí, pues, tenemos el inverso multiplicativo, se vuelve 1. Y entonces, después que tengamos eso, podemos también quitar a la x barra. Para eso podemos a esta x barra sumarle un menos x barra para que se vuelva 0 aquí al centro, y acá lo vamos a tener, ¿no? Con sus valores negativos. Entonces sería menos x barra menos zc por la sigma que ya teníamos, la media que quedó negativa, la menos x barra, más la z multiplicado por la sigma que ya teníamos para tener el intervalo de confianza. Tenemos la mu con signo negativo, vamos a multiplicar por menos 1 para cambiar el signo, pero con eso también cambia el signo de la desigualdad. Entonces vean,
la mu ya se vuelve positiva, pero los signos han cambiado sentido. Y después lo que vamos a hacer es acomodarlos. Vamos a acomodarlo de manera que el valor menor, que sería x barra menos la zc, quede a la izquierda y el valor más grande, que sería x barra más z, quede del lado derecho. Y entonces vamos a tener también que la desviación estándar de la distribución de mis medias se puede representar como la sigma entre la raíz cuadrada de n, ya hacemos la sustitución, y tendríamos una expresión para calcular el intervalo de confianza para la media, donde tenemos ya la media muestral, pero seguimos teniendo la desviación estándar poblacional. Como el valor esperado de la varianza muestral es la varianza poblacional, y como el mejor estimador de la varianza poblacional también está dada por la varianza muestral, entonces tenemos que la expresión anterior se puede modificar para que tengamos la expresión en términos de los datos muestrales. Entonces, esta última expresión nos daría el intervalo de confianza para la media, considerando la media de mis muestras, la desviación estándar de mi muestra y la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Y con eso podríamos trabajar ya un intervalo de confianza y de manera análoga podemos calcular intervalos de confianza para la media en una distribución T, que lo tenemos para una Z, para una distribución chi cuadrada y para una distribución F.